Pedagogía, es una de las profesionales de Vitalia Salud, que funciona aquí en Diamante, en Albergue 72 están los consultorios. Bueno, ella es una de las profesionales que integra la grilla de todos los profesionales que visitan aquí la ciudad de Diamante para hacer la atención. Carolina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Santi. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué pasó con eso que te dije? Dame tiempo que llegue. Sí, me dijiste vos, te doy tiempo. Lo intenté, pero... Estaba regulando tu micrófono, por eso justito. Bien. Pero al final te dije, porque le digo yo, porque muchos me hacen así, hola, buen día, ¿cómo estás? Y no me dan tiempo de llegar. Me dice, sí, lo voy a hacer. Y al final me lo hizo. Bueno, Caro, gracias por venir. Como te decía, ya habíamos hablado la otra vez por teléfono, pero Sí. ahora se dio de manera presencial. Cosa que va a tener que ver esto de lo presencial, del contacto con el otro. En la entrevista lo vamos a hablar un poco. Pero bueno, contanos un poquito primero para introducir las primeras temáticas en esta entrevista. Es tu trabajo en Vitalia Salud. Vos estás trabajando ahí, ¿qué días estás como licenciada en psicología? Contanos un poquito de eso y después pasamos a la temática. Bien, yo estoy como licenciada en psicopedagogía, estoy trabajando los días viernes por la tarde en Vitalia Salud. Bien, van entonces los viernes. Los viernes por la tarde. Bien, y psicopedagogía, pará, te dije antes. Al principio dijiste psicología. Psicología. Pasa que estoy poniendo para el video en vivo de Facebook y quería que cuente un poquito. Bueno, pará. Estoy poniendo el vivo, por eso es que necesito un poquito de... Ay, no me sale ahí. Bueno, viernes entonces a la tarde haces tu presentación, Sí. tu atención en... Ahora sí, ya estoy. Listo. Bueno, comentanos, el trabajo de una licenciada en psicopedagogía, ¿en qué consiste? ¿Va abocado exclusivamente a niños y niñas? ¿Tiene que ver con las infancias o tiene que ver con otras etapas en la vida, en la formación de una persona? No, la psicopedagogía es una disciplina que aborda... Dije psicología de vuelta, ¿no? Sí, pero no importa. Psicopedagogía. Aborda a todas las personas en situación de aprendizaje a lo largo de toda la vida, es decir, que trabaja con niños pequeños y con personas que están transitando toda su escolaridad hasta adultos mayores. Uh-huh. Vos cuando me decís hoy fuera de aire lo de adultos mayores, a mí me llamó la atención. ¿Cómo es el acompañamiento? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se trabaja con un adulto mayor? Porque uno ve psicopedagogía es por ahí y antes, ¿no? Una cuestión quizás hasta, no sé si ortodoxa, arcaica, qué sé yo. Es una cosa de decir de que cuando el alumno tenía problemas de aprendizaje, problema, ese es el problema de un término que no me gusta para nada a mí, pero bueno, cuando no iba acorde a los tiempos de los otros niños, como si hubiera un solo tiempo de aprendizaje universal, se los mandaba con la psicopedagoga o psicopedagogo, no sé. ¿Eso es así? ¿O es una cuestión ya que hay que sacar? Generalmente sí, la psicopedagoga lo que hace es evaluar los procesos de aprendizaje para entender cómo es que aprende una persona y en función de cómo aprende a partir de las evaluaciones que se hacen por pruebas estandarizadas que se le dice en el ámbito clínico, se arma un perfil con fortalezas y desafíos. Entonces, las fortalezas es lo que justamente el paciente o la persona que asiste al espacio terapéutico es como su potencial, por así decirlo, y los desafíos son los aspectos que están por ahí un poquito más descendidos y que hay que ir trabajando y reforzando para que justamente esa persona pueda lograr la apropiación de ciertos conceptos, por ejemplo, si lo llevamos al lado académico, escolar. Uh-huh. ¿Y se utilizan elementos para esto? ¿Vos tenés o cómo es? Para las evaluaciones, sí, trabajamos con pruebas estandarizadas, que se le dicen los test comúnmente. Entonces, en función de eso, hacemos evaluaciones que arrojan resultados y ahí define el perfil de la persona. ¿Y cuánto tiempo necesitas para saber eso, el perfil de una persona? Es como los simuladores, una cosa así. ¿Cómo es la cosa? Y bueno, una sesión de evaluación, un periodo de evaluación lleva aproximadamente entre 6 y 8 encuentros.
Ahí es donde vos sesión a sesión vas conociendo al paciente, vas estableciendo un vínculo y vas justamente aplicando las pruebas para que llegar al perfil y ver cómo podés ayudar a esa persona, cómo podés acompañar. Bien, hoy nos visita Carolina Vitz. Ella es licenciada en psicopedagogía, es una de las profesionales que hace su atención en Vitalia Salud. Recordemos que Vitalia Salud está ubicado en calle Alberdi, altura 72 de la ciudad de Diamante. Los días de atención de Carolina es los viernes por la tarde. Ténganlo en cuenta, cualquier cosa hacen su consulta allí. Bueno, hablemos. Vos sabés que estaba viendo un video en esto que sale, que me parece muy importante, en septiembre, que es el mes de la prevención del suicidio, donde se lo aborda de diferentes maneras. Bueno, aquí en Diamante hubo algunos encuentros abordando la temática. Y bueno, primero el tema es hablar, ¿no?, del suicidio, cosa que hasta hace poquito no se podía, incluso en los medios que no podías ni mencionar la palabra. Y entonces me parece que hablándolo no es que incitamos a o inducimos a, sino que justamente es una manera de prevención. Entonces, a raíz de eso es que me puse a ver distintas profesionales que hablaban acerca de la temática de la depresión, de los números, las estadísticas y los datos de las personas que toman una autodeterminación. Y me asombré. 9 personas por día se suicidan en la Argentina. Y entonces, entre eso, viste que vos entras en YouTube y te empiezan a tirar después videos relacionados. Y hablaba acerca de que los niños y los adolescentes era muy fácil que se depriman. Me llama la atención. Es un chico que por ahí hace análisis verbal, se llama Franco Piso, capaz que lo escuchaste. Yo a veces me gusta ver porque te tira algunas cosas que tienen que ver con si hace tal o cual movimiento, está mintiendo, cosas que tienen que ver con lo facial. Pero bueno, Franco Piso hablaba también de este tema en base a un autor y me pareció muy interesante porque hablaba de las infancias. Y decía que estamos en una época en donde es muy fácil deprimirse. Por eso hacía la introducción con el tema de la prevención del suicidio. ¿Por qué se puede llegar a los niños a deprimir? Bueno, y hablaba toda esta cosa que tiene que ver con el uso de los celulares. El uso de los celulares que comenzó en los smartphones, los teléfonos inteligentes salieron en el año 2010. En el 2011, 2012 sale Instagram y Snapchat, que son dos aplicaciones. Snapchat lo usan más los chicos. Sí. 2016 empieza a salir el TikTok. Estas aplicaciones lo que hacen, que llaman mucho la atención de los chicos, de los niños, lo que hacen, bueno, una es estar viendo videitos continuamente de forma indefinida, ¿no? No parás. Y funcionan como una especie, porque está todo organizado, una especie de que saben qué es lo que le gusta al usuario que está en ese momento detrás de la pantalla. En este caso vamos a poner un niño. Entonces lo que hacen es, como detectan cuál es el gusto de esa persona, hace como un efecto casino. Como un efecto casino te tira un video con una temática que probablemente te guste, 3 o 4 que no. Y entonces uno está pasando video, uno que te gusta, uno que no. ¿Qué es lo que hace esto? Uno está a la espera de, en algo inmediato, recibir una dosis de dopamina, algo que tu cerebro encontrar esa felicidad en lo que estás mirando. Exacto. Y así funciona para mantenerte, y después te enchupan felicidad, mano. Así funciona para mantenerte. Estamos hablando de los niños, esto funciona en todas las edades, si lo estudias, en todas las edades. Sí, sí. Pero ¿por qué te hago toda esta introducción? Los chicos están mucho tiempo detrás de la pantalla de los celulares. Los padres por ahí no le ponen límites en los horarios en los que tienen. Entonces, ¿a qué edad se recomienda que los chicos tengan teléfono? ¿Y qué es lo que sucede, o tengan este tipo de acceso a? ¿Y qué es lo que sucede en el niño y en el infante cuando pasan muchas horas en el teléfono haciendo esta acción? Desde la parte desde la psicopedagogía, por supuesto. Si bien se dice que durante los primeros 5 años de vida el niño no tendría que tener acceso a las pantallas, porque ahí está.
porque justamente es en la etapa donde su cerebro está en constante construcción y formación y se están dando las conexiones neuronales, y es lo que hace justamente que sea una etapa donde deberíamos priorizar el juego, actividades de estimulación para justamente fomentar atención, concentración, que son procesos y funciones que van directamente relacionadas con los aprendizajes. Pero en la realidad, en la práctica, es muy difícil que niños estén a los 5 años sin teléfono, siendo que ya son bebés y están constantemente expuestos a pantallas. Pero bueno, más allá de los... de como todo dispositivo tecnológico, digamos, tiene sus pros y sus contras. Y dentro de los contras y de los aspectos más negativos que tienen las pantallas, es justamente que va relacionado con lo académico, en dificultades en la atención, memoria, concentración, en la lectura, porque justamente ya no se fomenta la lectura porque están constantemente expuestos a una pantalla, y eso se ve después reflejado en desafíos en la lectura cuando están transitando la escolaridad. Más allá de eso, también se puede ver desde lo físico, en el sedentarismo, porque ya no juegan, no están en contacto con otros niños. El sueño, por la excesiva exposición a pantallas, también se altera el sueño. Y sobre todo, que es a lo que vos me planteas con tu pregunta, es el hecho de las relaciones sociales. El uso excesivo de las pantallas, que por ahí se los toma a los niños como un calmante para tenerlos quietos, sentados, afecta e impacta posteriormente en la construcción de relaciones sociales. ¿Por qué? Porque el niño no interactúa con otro niño, también el adulto no interactúa con otro adulto, y posteriormente se da esto, que están constantemente apegados al dispositivo tecnológico y no están en contacto y no se relacionan con otras personas. Eso afecta la autoestima y justamente se desencadena en situaciones que pueden llevar a una depresión o a un aislamiento. Vos tenés 32 también, y estamos iguales en edad. De eso hablábamos antes de un poquito de más o menos, que yo le decía qué es lo que me gustaría tocar en la entrevista. Yo creo que el resultado de todo lo que tiene que ver la era de las pantallas en los niños todavía no lo estamos viendo, lo vamos a ver dentro de poquito. Porque, como decía, fue en el año 2010 que se hacen los teléfonos inteligentes en el primer mundo, ¿no? Después, hasta que llega acá de forma masiva y todo, tardó un poquito más. Las aplicaciones que fueron saliendo en TikTok, si bien fue en el 2016, en los adolescentes penetró en la pandemia. En el 2020, pandemia. En la pandemia, sí. TikTok es chino, después ellos hicieron la aplicación para que salga para acá. Tengo esas aplicaciones porque son las que se usan más los niños. Nuestra infancia tenía que ver, vos lo traías a colación, con esto de cansarse. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros salíamos, teníamos el encuentro con el otro, teníamos contacto con el mundo y teníamos contacto con nuestros amiguitos, con nuestros compañeritos. Íbamos a la escuela, después de la escuela estábamos y nos juntábamos a jugar a la pelota o a jugar a lo que sea, y teníamos esto de la competencia, de lastimarse muchas veces, o sea, te lastimaba, te rompía la rodilla. Me acuerdo yo que las publicidades, mirá cómo cambia todo, porque las publicidades de antes de los jabones en polvo, no sé, antes era de que se ensuciaban. ¿Sí? Ahora no sale eso, porque los chicos no se ensucian, no se rompen, no tienen contacto, no generan anticuerpos, no sé, todas cosas que van pasando porque están encerrados en un cristal y no tienen contacto con los chicos. Entonces, cuando yo miraba que hacían un análisis de un libro de este autor que hablaba justamente de esta conducta en los niños, decía de lo importante que es para el niño la frustración, el aburrimiento, porque eso es lo que te va a llevar, el aburrimiento, a que trabaje la parte cognitiva, de que investigar y ver la parte creativa, de ver qué es lo que hago, de ver qué hago para divertirme, para matar el tiempo, que es necesario el aburrimiento, que hoy los chicos no le están teniendo esa etapa porque están detrás de los teléfonos, entonces no tienen la etapa del aburrimiento. No están trabajando, estimulando lo cognitivo, no están creando, sino que están recibiendo una pantalla y
y atrás pasando videos, uno que te gusta, 3, 4 que no, que está todo estudiado, uno que te gusta, 3, 4 que no, y así te mantienen enchufado ahí. ¿Por qué es importante aburrirse y qué es lo que pasa cuando uno no trabaja la parte cognitiva en los primeros años de... y te tiro un dato que decía, los chicos tendrían que tener teléfono inteligente smartphone después de los 12 años. Antes de eso, si uno necesita hacer llamadas, qué sé yo, todavía venden los teléfonos, que yo pensé que no vendían más, pero se venden los teléfonos que son para llamada nomás. Claro. Entonces, si uno quiere hacer las cosas, es decir, no vas a tener teléfono, es hasta los 12 años, y para llamada y eso sí puede tener que estar en contacto. Y que recién las redes sociales, que es otra cosa y otro problema que no da para meter todo en una sola entrevista, que se da en los adolescentes, que es otro tema aparte, se recomienda a partir de los 16 años, no antes. Mirá eso, acá no se está haciendo nada de eso que decía este autor, que estuvo años trabajando y da los argumentos y demás, la investigación y los argumentos para llegar a esas conclusiones. ¿Por qué es importante aburrirse? Porque es importante, ¿qué es lo que pasa cuando un niño en esos primeros 5 años o en los primeros años de vida no pasa por frustración y no pasa por aburrimiento? A ver, es una pregunta muy amplia, pero sí, dentro, el aburrimiento, en sí el aburrimiento por sí solo generaría instancias para fomentar la creatividad. La creatividad lleva consigo un montón de otros procesos, de otras acciones, como por ejemplo desarrollar la memoria, desarrollar la atención. Justamente también podés hacer dibujos, podés hacer cuentos para desarrollar la creatividad, y ahí desarrollás producción de textos, lenguajes, que son procesos que son necesarios después para la escolaridad. Obviamente que eso te lo voy hablando de manera más general y se va desarrollando a lo largo de toda la vida del niño. Pero sí, actualmente estas instancias, con respecto a lo que nosotros transitábamos cuando éramos niños, se están perdiendo. Y la idea justamente, que por ahí es lo que yo recomiendo a las familias cuando se acercan al espacio, es priorizar y revalorizar el juego como una instancia de aprendizaje. El otro día estaba haciendo una encuesta en mis redes y me salió mucho la pregunta de: ¿las psicopedagogas solo juegan? Y no, a través del juego nosotros trabajamos un montón de funciones, un montón de procesos que generan y que benefician el aprendizaje y desarrollan capacidades en las personas. Por eso es que muchas veces se piensa que solo hacemos juegos, pero no es un juego sin sentido, es un juego que tiene una intencionalidad. Y creo que en casa también se debería acompañar con juegos que desarrollan una intención y que generen un fin para construir procesos de aprendizaje. Y el no tener relaciones, o sea, no relacionarme, porque ¿qué es lo que pasa también? Que muchas veces la relación que se da con los amigos, o más serían amigos virtuales, porque si bien es una persona que está del otro lado, pero se da jugando desde la casa, ya sea del teléfono o de la computadora, nos juntamos a jugar un juego online o algo digital, y ya también se pierde ese encuentro. Bueno, ¿qué pasa cuando en los primeros años de vida uno no desarrolla lo que es la relación con el otro en cara a cara? ¿O qué es lo que podría cómo puede llegar a afectar eso a la formación? Y bueno, impacta, como mencionaba al principio, la escasa relación social con el otro impacta porque uno no va después. A ver, actualmente, como vos decís, esto es algo muy nuevo y no sabemos qué contras va a tener de acá a 10 años, por ejemplo, pero sí va a impactar que la persona no se va a poder relacionar, se va a perder el trabajo en equipo, las personas se vuelven un poco más individualistas porque están acostumbradas a estar sola o estar delante de una pantalla. Si bien en los juegos interactúan, pero no interactúan con el otro, no se desarrolla la competencia, la participación, el trabajo en equipo. La tolerancia y la frustración, si uno También pierde. Uno hablaba en esto de... Muchas veces cuando vos estás jugando, que yo por ahí veo en los niños en la escuela, que juegan con los celulares, cuando se enojan,
se frustran tanto que en ocasiones han roto teléfonos. Entonces eso es lo que hay que trabajar, la regulación de emociones. Sí, bueno, hay dos temas que trataba en esto, que era que estoy tratando de resumir lo mayor posible, para ir tirando cositas y que puedas de hacer tu análisis desde el punto de vista de la psicopedagogía. Uno tenía que ver con que los chicos no gastan energía. Los niños tienen que ser niños, y ser niño es correr, o sea, te sobra energía. Viste que pueden correr, no se cansan nunca, se recuperan rápido. Derraman energía, que eso es ser niño justamente, es ser inquieto, es andar, en la última década, en los últimos 15 años, ¿no? Los últimos 15 años eso se ha ido perdiendo poco a poco de forma progresiva hasta cada vez más. ¿Qué es lo que sucede? Hay niños que están prácticamente no gastan energías porque hay un sedentarismo. Que encima para el niño es muchísimo peor. Entonces contienen todas esas energías porque en sus casas están atrás de un videojuego, de la PlayStation o de una pantalla, y después van a la escuela sin el aparato tecnológico, y ahí es como cuando el niño empieza a gastar energía, está en poco. Entonces se dice, no, este chico es hiperactivo. Que antes hubiera dicho, es hiperactivo, pero en realidad es que es el único momento muchas veces en el que no está detrás de una pantalla y está encima por ahí incentivado a querer jugar con el otro quizás, es en la escuela. Pero en realidad, porque antes gastamos la energía en la casa, íbamos a la escuela cansados y íbamos tranquilitos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, eso también es otra de las dudas y de las cuestiones que llegan desde la escuela. A ver, uno no puede decir que una persona tiene hiperactividad por el simple hecho de que corre todo el tiempo. O sea, hay factores y hay otros aspectos, otros signos de alerta a tener en cuenta para poder ver si una persona es hiperactiva o no, partiendo desde el primer punto, que es el contexto, el entorno, el acompañamiento de la familia, qué es lo que hace. Por eso es fundamental mantener un diálogo constante con las familias de los estudiantes y poder trabajar en conjunto para poder acompañar a estos niños y sería como no alarmarse por una simple conducta, ¿sí? Sino que es algo que sea sostenible. Es una parte de un todo, hay que evaluar qué es lo que sucede de fondo también. Exactamente. O sea, qué es lo que sucede, no solamente quedarnos con un análisis de lo que sucede en la escuela, en el tiempo escolar, esas 4 o 5 horas, un poquito más en algunos casos, sino ver la totalidad de lo que está pasando. ¿Cierto? Claro. Que antes quizás la evaluación se hacía en base a lo que pasaba en la escuela nomás, pero hay que ver también el contexto, qué es lo que está pasando. ¿Por qué se empiezan a diagnosticar o a encasillar cada vez más trastornos del espectro autista? Hiperactividad, otro término también que se usa que tiene que ver con esto de que déficit de atención. ¿Por qué se empieza a ver ahora estas cosas que antes no estaba, no era tan así? Vos sabés que es una gran incógnita que... Pero dame respuesta, Carolina. Científicamente no hay todavía demasiada información acerca del por qué ahora sí y antes no. Porque el ADN de las personas no cambió. O sea, el ADN que yo tenía, o que mis compañeritos tenían en los 90 y los 2000 es el mismo ADN del 2010, 2015, 2020. No cambiamos como humano. Construcción de ser humano, no. Claro. Pero sí hay muchos factores ambientales que se dicen, los científicos, las personas que están investigando acerca de estos trastornos del aprendizaje, que están impactando y que están generando cuestiones que hace que se vean más diagnósticos, por así decirlo. A mí no me gusta ese término porque es una cuestión de etiquetar a las personas. Pero se lo hace. Y sí. Es muy común, pero la idea es que y yo lo detesto. Contemplemos a la persona en su integridad y dejemos ese diagnóstico, porque ese diagnóstico es una etiqueta. Nosotros tenemos que ver tanto en la escuela como en el espacio terapéutico a la persona y ver qué podemos hacer con esa persona, sin importar el diagnóstico que tenga. Bueno, esto también, que hay un tema, y tampoco vamos a llegar a abordarlo mucho, que tiene que ver también desde la mirada de
la responsabilidad parental de los padres tutores quien esté a cargo, ¿no? Muchas veces que son los padres, muchas veces para cuidar a ese niño de que no se lastime, de que no lo encierra en un cristal, pensando que es lo mejor, obviamente. Nadie quiere hacerle mal a sus hijos, o nadie en sus cabales quiere hacerle mal a sus hijos, pero muchas veces le está haciendo mal, encerrándolo, no dejándolo ese contacto con el mundo exterior, teniéndolo ahí encerradito en la pieza jugando a la pelota. Estoy bien porque no le va a pasar nada, no sale, hay muchos robos, hay muchos accidentes de moto, no quédate ahí pensando que le hacemos bien, pero también en realidad se le está haciendo un mal también. Entonces uno tiene que ver también la responsabilidad de los padres, y muchas veces son los padres los que los llevan con un especialista, con otro especialista, hasta que no me diga qué es lo que tiene, porque este chico es inquieto, no lo puedo tener quieto. Bueno, lo tiene encerrado en la pieza jugando a la Play, y entonces el chico después obviamente que va a querer, porque es chico y porque necesita gastar energías, y va a andar así. Pero entonces lo lleva con un especialista, con otro, hasta que alguno le da y lo encasilla en esto. Tiene esto, señor, dele estas pastillas. Que también pasa. Sí. Y entonces, si tenemos una generación que antes, ese mismo chico en la época, no sé, yo te digo los 90, pues son los míos, pero mucho antes, ni hablar, no iba a ser medicado a tan temprana edad. Todas estas cosas se están viendo que para mí le estamos haciendo un daño terrible, porque tenemos una persona que por ahí tiene una medicación para que esté más tranquilito. ¿Y qué le estamos haciendo a las infancias entonces? ¿Cuál es tu análisis en base a eso? A ver, si bien sí es cierto que hay mucha información actualmente y que los padres tienen acceso por el internet a mucha información, que en las escuelas también, y bueno, justamente es esto, que actualmente, por eso es lo que yo decía al principio, el hecho de contemplar el todo, y que los signos de alerta que nosotros vemos, que por ahí es inquieto, que no logra terminar las tareas, que deambula, que no sé, está mucho tiempo con el celular, que son por ahí los signos más alertas de lo relacionado con la atención. Bueno, que eso no se dé un día, 2, una semana, que sea persistente en el tiempo. No sé, mínimo entre 4 y 5 meses, para ahí poder abordar y ver a qué profesional puedo ir. Generalmente siempre la primer llegada, a la primer persona a la que asisten las familias es a un pediatra, y ese pediatra evalúa y deriva, si es para psicopedagogos, si es para neurólogo. Y bueno, los psicopedagogos llegamos a ese camino. Nosotros hacemos evaluaciones, conocemos el perfil, podemos ver si una persona tiene descendida la atención, pero nosotros no medicamos. Entonces nosotros lo que hacemos es brindar estrategias y soluciones para estimular la atención y que ese niño pueda, con el tiempo, lograr tener niveles de atención acordes. Pero es como un proceso, es un caminito de hormiga, que le digo yo. Sí hay una vía de escape o una vía de salida mucho más rápida, que es la medicación. Que esa decisión la toman o los neurólogos o en algún otro caso algún médico psiquiatra, que son las únicas dos profesiones que están facultadas para medicar. Uh-huh. Pero se medica a niños, se llega a la medicación de niños para que esté más tranquilo y cosas así. Y actualmente son muchos los niños que están medicados. Sí, eso veía los números también, las estadísticas, los datos de cómo ha ido creciendo Bueno, todas estas cosas. Porque que para justamente estamos en un periodo, en un momento de la vida que queremos todo ya, y por ahí la medicación termina siendo la solución más rápida. Que creo yo, desde una completa ignorancia, si bien me encanta ver todas estas cosas y le dedico a ver profesionales hablando para armar mis ideas y tener algún concepto y hacer un análisis de lo que pasa, que no pase desapercibido. Pero yo creo que con terapia se arregla eso, no con medicación. Y la medicación tiene que ser la última instancia. Y ya que traes esto a colación, porque tiene que ver también, finalizando ya los temas que quería tocar, del todo ya queremos ya las cosas. Queremos que sea todo inmediato.
Estaba viendo unos memes que salieron. Hay un chico de Spacencooter que sube unos memes todas las semanas sube memes. Y estaba viendo lo que había subido hoy. Me hizo reír porque en una parte sube de un humorista que está contando que él cuando veía, cuando era chico miraba Supercampeones, decía, ¿no? Supercampeones es una serie de, bueno, capaz que la de ubicar. De cuando éramos chicos. Sí, Oliver Stone y toda la cosa que estaban ahí. De fútbol, japonés, es un anime de fútbol. ¿Qué es lo que pasaba con Supercampeones? Si alguien sabe de lo que estamos hablando, de la serie que estamos hablando, era la cancha parecía que era, no sé, no era una cancha de fútbol, sino que parecía que estaba corriendo una maratón porque empezaban a correr así, no terminaba nunca la cancha. Bueno, lo que tenía esa serie, que tenían muchas, porque era la forma de captar al público, para meterte las publicidades después, pero la forma de captar al público en la televisión era tirarte en el final, era empezar a tirarte en el final, dejártelo ahí, viste, con suspenso, que uno quiera ver el próximo capítulo, pero el próximo capítulo no llegaba ya. Entonces era muy gracioso porque en esto que hablaba de Oliver Stone, que no pateaba nunca la pelota, lo hacía muy, muy gracioso. Cuando estaba por patear, que hablaba todo, cuando estaba por patear, terminaba. Decía. Bueno, y en el próximo capítulo decía, entonces vos tenías que esperar toda una semana, sí. O a veces, bueno, o al día siguiente, o a veces era hasta la otra semana para ver el siguiente episodio. Sí. Y uno se quedaba con eso y decía, bueno, pero así armaba la tolerancia, así claro, armamos desde jóvenes, la armábamos la tolerancia, y uno decir que no es todo inmediato. Estoy tratando de poner con ejemplo que cosas que fui uniendo. Pero en realidad para ver el próximo episodio vos tenías que esperar a veces una semana. Ahora ya no es así. Ahora vos ves las plataformas, que ya la publicidad no la hacen de otra manera, pero vos pagás la plataforma de streaming, tenés Netflix Kids, y el próximo episodio comienza en 5 segundos. Y a veces parece una eternidad para los niños. 5 segundos, no, episodio siguiente. Omitir anuncio. Omitir anuncio. No omitir intro. Tampoco podemos esperar ni un anuncio, ni una intro, nada, porque todo inmediato. Nos aburre una parte del episodio, adelantamos también, porque pasa. Quería llegar a esa conclusión, ¿no? De cómo queremos todo de una forma inmediata. Y acá meto un poquito de redes sociales que no vamos a llegar a hablar porque también tengo que extenderme bastante y no quiero que sea tan largo. Simplemente y cortito lo de las redes sociales. Uno ve, primero, un mundo ficticio en las redes sociales, porque uno siempre va a mostrar lo mejor, va a mostrar que está de viaje, o que está comiendo asado, o que está en esto. En las redes sociales no se va a mostrar haciendo caca en el baño, no. Nos va a mostrar solamente la parte linda. Así decía literalmente este autor que yo estaba mirando, ¿no? De ese análisis. Entonces, una es la frustración por muchas veces no tener todo ya inmediato y no saber armarse de tolerancia, y eso llevarte incluso, por eso hablaba también de esto de cómo estamos en una etapa donde es fácil la frustración porque no podemos tener todo ya, porque el mundo no funciona así, pero no la hemos desarrollado la capacidad de tolerancia para esto, y eso te puede llevar a la depresión. Por eso decía que el título del video era estamos en una etapa donde es fácil frustrar, es fácil la depresión o la tristeza, la frustración y no saber cómo resolver eso, está ahí nomás a la vuelta de la esquina. Eso, y después lo que te venden por redes sociales, ¿no? Te venden cosas que en la vida tampoco es así. Nadie tiene la vida perfecta y nadie es tan feliz como se muestra en redes sociales, porque nos va a mostrar sus días grises o las partes feas de la vida. Entonces uno se queda con esa imagen de redes sociales, de vida de fantasía o de vida de todo lindo y maravilloso, y ni hablar lo que siguen a los esto que son como es que lo ven muchas personas. ¿Y los influencers? Los influencers. Vos tenés influencers para niños, para adolescentes, influencers incluso para grandotes, que te muestran una vida de fantasía que no existe, ¿no? Y es todo armado también. Y la vida no es así. Entonces, ¿cómo hacer con esos chicos que no han desarrollado, por todo esto que decíamos desde el principio hasta esta parte, la tolerancia a la frustración? Bueno, es un proceso también que hay que trabajar y hay que acompañar, y parte de la gestión emocional también. Hay que enseñar mucho y hay que reforzar mucho el tema emociones, poder expresar cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, y no encerrarnos. Y también, tomando un poquito esto de lo que vos decís de los influencers, es ver qué modelo
usamos o qué modelo vamos a seguir, porque muchas veces seguimos modelos que son positivos y que aportan cuestiones que te van a beneficiar. Decime un influencer que haga eso. No hablo general de influencer de TikTok y eso, porque muchas veces esos se centran más que nada en el consumo. Yo los influencers que vi, que tampoco que soy, pero por eso por te digo. ahí en redes encontrás alguna otra persona que genere contenido, que genera un contenido que es positivo, que es, hablo de, por ejemplo, de profesionales, que en cierto modo se hacen influencers porque los sigue y los consume mucha gente, pero es positivo el impacto que generan. Yo creo que los únicos influencers positivos se puede dar para un público adulto. Todos los influencers, esto es una opinión muy mía, todos los influencers que sean para niños y adolescentes que no tengan una capacidad de raciocinio son negativos. No hay ningún influencer para niños o adolescentes que te generen cosas positivas. Si hay positivo, como decís vos, pero ya estamos en una instancia adulta donde uno puede razonar. Sí, sí. Pero para niños y adolescentes, que son las edades que estamos abordando, me parece que no. No sé, es el mensaje que yo quiero dar. Que no sigan. Bueno, justamente no. La idea es que si vamos a contemplar niños y adolescentes, es los influencers que justamente consumen ese público. Te están tirando. Te generan casinos, el juego, en estos casinos online, juegos deportivos, apuestas deportivas, sí. Que lo ve y te lo están metiendo por todos lados. Ve el partido de la selección argentina y te meten Bet Warren y todas esas porquerías de casinos online y todas estas cosas que están naturalizando, que generan a la ludopatía infantil. Bueno, ese es otro tema que es muy recontra largo. Se me va a ir. Sí. Perdón, seguimos. Sí, pero me da bronca me da todas estas cosas. Porque... Pero sí, los niños consumen muchos influencers, más que nada en YouTube, que muestran realidades y que muestran cuestiones que la verdad que son inalcanzables para nuestro contexto. Y que ni ellos la deben vivir. No son realidades. Es un tipo que le pone plata así, hay un colorado que se hace ahí, que yo lo vi ahora, que lo conocí ahora mientras investigaba para hacer esta entrevista. Hay un colorado que tiene, no sé, 17, 18 años, que anda en una camioneta, en un Lamborghini, no sé qué miércoles que andaba, y que yo estoy convencido de que viene un tipo, le pone una torta de plata y le dice, toma, te pago esto, andá, usa este auto, usa esto otro, y hace contenido para que te consuman los adolescentes, y vendele, no sé, esto de apuesta deportiva. Chau, se termina ahí, que ni siquiera es la vida del colorado ese. Pero lo usan para captar justamente a un público específico y venderle algo, que es lo que de eso funciona. Que es lo que justamente el negocio y el trabajo de estos. Por eso le venden una vida que ni siquiera deben ser de ellos, ¿viste? Entonces hay que estar atentos como padre a ver qué es lo que se consume y qué es lo que consumen en redes sociales y en cosas todo. Hay mucha maldad en el mundo, lamentablemente, hay mucha porquería, pero y bueno, uno tiene que cuidarlos, pero también dejar que vivan su vida también, supongo, ¿no? ¿Hasta dónde uno se tiene que meter como padre? Y bueno, la familia siempre tiene que acompañar y tiene que marcar con límites claros. Justamente la idea es que uno acompañe y que le dé libertad también para equivocarse, pero siempre acompañando, generando un espacio de escucha, de contención y de confianza. ¿Por qué? Porque es clave hoy en día que ante tanta, como vos dijiste, maldad que hay en el mundo y tantas personas por ahí con intenciones no tan buenas. Con piel de cordero, pero adentro es unos lobos, para decir de una manera. La idea por ahí es que las familias generen espacios de contención y confianza para que estos niños y adolescentes puedan contar, mirá, me pasó esto, me escribió esta persona. Entonces, bueno, ahí ir como agudizando la mirada, controlando qué está haciendo, pero dándole también un espacio de libertad. Siempre como una crianza más respetuosa, como se le suele decir ahora. Siempre acompañando. La familia es clave que acompañe y que contenga. ¿Crees en la frase de tal palo, tal astilla? O sea, ¿nuestros hijos van a ser...? No. No la creo. O sea, cada niño es independiente y no es que... Puede ser que en ocasiones sea el reflejo de la familia, pero en ocasiones no. O sea, es como muy subjetiva esa frase, a mi criterio. Bien, es bueno saberlo.
Bueno, Caro, en el medio de la entrevista no dije, porque me tenía que meter en el medio por si alguno se enganchaba. Estamos hoy con la visita de Carolina Vitz. Ella es licenciada en psicopedagogía y hace su atención en Vitalia. Gracias por haber venido. Yo me voy para aquel lado. Y si querés repetir la información de contacto, redes sociales y los días de atención ahí en Vitalia Salud. Bueno, yo me encuentro trabajando los días viernes en Vitalia. El teléfono para solicitar turnos es 3434-05-4484. Y bueno, y tengo un Instagram donde subo contenido relacionado a la psicopedagogía, que es carobits.psicope. Muchísimas gracias, Carolina, por haber venido. Lo dejamos con el avance de Vitalia y ya venimos con más hasta que esto suceda. Quédate ahí que te acompaño hasta la 1. En el cuidado de tu vida, ofrecemos un espacio pensado para tu bienestar con atención personalizada de 8 a 12 y de 16 a 20 horas en Alberdi 72, Diamante. Contamos con profesionales en kinesiología, nutrición, oftalmología, psicología, cardiología, ginecología, odontología, psiquiatría y más. Agenda tu turno y consultas al 498-4605 o por WhatsApp 3436-239675. Tu salud es nuestra prioridad en Vitalia.